Hola comunidad de DB, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Saberes y Raíces detrás del proyecto, un programa de entrevistas donde traemos a los autores y a todas las personas que participaron detrás de esta nueva innovación de EDB, donde nos cuentan un poco de sus desafíos y de cómo fue trabajar bajo este proyecto, que es un proyecto ambicioso para nosotros en la editorial. Hoy, en nuestra última entrevista, queríamos hacer algo distinto. Vamos a entrevistar hoy a nuestro director general, Daniel Corona, a quien seguramente ya conocen porque sale en nuestros videos de YouTube y también nos ha acompañado durante los webinars que hemos hecho durante los últimos años. En este caso me va a permitir leer un poco de su semblanza para que quienes no lo conocen bien o no saben de su trayectoria profesional conozcan un poco sobre él. Con más de 40 años de experiencia en el sector editorial, Daniel se ha desempeñado como diseñador gráfico, director de producción, editor, director de marketing, director comercial, director internacional y desde hace 10 años director general de EDB Educación en México, incluyendo un periodo de 17 años en Barcelona trabajando para Bertelsmann Group, Grijalbo Mondadori, Random House, entre otras empresas de contenidos. Su formación es tan diversa como su carrera profesional. Es licenciado en diseño gráfico por la UIA, maestría en edición por CIEPEL Universidad de Guadalajara, becario de la Fundación Bertelsmann para jóvenes editores y con un MBA por ESADE. Desde 1995 ha investigado cómo aplicar los fundamentos del marketing para orientar empresas editoriales al mercado y desde la creación de la MDPE por la UAM lo comparte con las nuevas generaciones de editores. Démosle la bienvenida a Daniel Corona. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Jesús, mucho gusto y qué alegría de verte. Sí, bueno, vemos que tienes una gran carrera en la industria editorial. En este programa platicamos de saberes y raíces y tú que eres una de las personas también que colaboró internamente en la editorial, quisiera preguntarte cómo surge Saberes y Raíces y por qué lanzar una serie en estos tiempos donde todavía no tenemos definido completamente un programa y bueno, quisiera que nos comentaras un poco más sobre eso. Bueno, parte Saberes y Raíces desde, yo creo que la pandemia, un momento en donde la educación y la manera de dar clases fue completamente transformada y ha sido un parteaguas. Yo siempre comento que el proyecto de Saberes y Raíces, de alguna manera lo empezamos a hacer desde que nos tuvimos que enfrentar para ayudar a los docentes en todas las escuelas que pertenecen a nuestra comunidad a hacer frente a la pandemia y luego, después de ello, pues para poder entender, por una parte, la situación que tienen los estudiantes después de este cisma que fue tan grande la pandemia, y por otro lado, la realidad que tiene que venir de mano de la reforma educativa de la nueva escuela mexicana que se publicó en el 2022 y que ahora aún estamos pendientes de conocer el detalle de los programas. Entonces, ese fue el momento detonador y también ese también es la manera de buscar dar una respuesta a todas estas incógnitas que la comunidad docente tiene de cómo enfrentar ahora la educación por todo lo que se ha transformado. Genial. ¿Y cómo empezó este proceso de saberes y raíces? Nos decías un poco que empezó desde la pandemia, pero ¿cómo se decidieron a lanzarla? ¿Cuál fue el detonador o cuál fue esta luz verde que diste internamente en la editorial para hacerlo? ¿Qué fue lo que lo impulsó? Directamente nos dimos cuenta que la mayoría de las escuelas tenían una gran duda sobre cómo enfrentar la reforma educativa y abordar todos los temas socioemocionales con los que venían los estudiantes después de la pandemia, ¿no? Definitivamente los estudiantes ahora ya no pueden ni quieren seguir con una clase tradicional como se venía haciendo antes de la pandemia. Ahora los estudiantes requieren de una manera más dinámica de aprender, en donde sean unos agentes activos y que se impliquen en su propio proceso de aprendizaje, por una parte, ¿no? Y por el otro lado, la misma reforma educativa
nos dice que ahora todo lo que se pasa en la escuela tiene que pasar por estas metodologías activas de aprendizaje y en particular el aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas e investigación. Entonces, esto es realmente un parteaguas muy grande a lo cual se tienen que enfrentar los docentes, las escuelas, las familias y los estudiantes. Y lo que buscamos hacer con Saberes y Raíces es integrar todo esto y todos los elementos para poder ayudar a los docentes a que realicen su labor diaria en las escuelas. Perfecto, suena muy bien. ¿Y por qué colocarle saberes y raíces? ¿Cuál fue la razón para nombrar a este nuevo programa, a este nuevo proyecto educativo, Saberes y Raíces? Uno de los principales retos a los que se están enfrentando los docentes es, por un lado, cumplir con los objetivos de aprendizaje que tiene el programa de la nueva escuela mexicana. Básicamente, que aprendan todo lo que necesitan saber, todos estos conocimientos duros, todos los datos, todas las cuestiones que van a ser necesarias para avanzar en su clase, académicamente en la escuela, y por el otro lado que también esto les sirva cuando sean adultos en su vida profesional. Y por el otro lado, cuadrar el círculo de cómo hacer proyectos o el aprendizaje basado en proyectos cuando el reto más grande está precisamente en no descuidar el contenido duro que tienen que aprender y que es fundamental. Es si no saben los conceptos, si no saben hacer las operaciones, por ejemplo, básicas, ¿cómo van a poder avanzar para hacer cuestiones más complejas? Y esto siempre es algo que se va acumulando. Entonces, la manera tradicional ponía un énfasis muy grande en aprender estos conceptos de una manera, digamos, descontextualizada, y por el otro lado, la nueva escuela mexicana nos está pidiendo que lo hagamos con base en proyectos, y esto parece ser en un principio una manera contradictoria, ¿no? Y ese es el gran reto al que se tienen que enfrentar los docentes y las escuelas. Saberes y raíces precisamente tiene esta parte de saberes, que es la manera en que tienen que aprender estos conceptos y conocimientos duros que vienen establecidos en el programa, y las raíces, que tiene que ver con los proyectos, que como lo define la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, tienen que echar raíces en la comunidad para que tengan además un significado real a los estudiantes y puedan tener un aprendizaje contextualizado y situado. Perfecto, entonces tenemos saberes que son la parte de conceptos y raíces que son la parte de los proyectos aplicados. Sí, sí estoy bien. Así es. Y bueno, también platicábamos durante o a lo largo de las entrevistas con los autores de los personajes, porque sabemos que fuiste tú quien generó la idea de crear estos personajes y que vienen bueno, de proyectos anteriores y que ahora se retoman en Saberes y Raíces. Y yo quisiera preguntarte cuál fue la inspiración detrás de los personajes y por qué crear personajes en un proyecto educativo. Bueno, básicamente cuando uno aprende cuestiones que tienen que ver con la dimensión socioemocional, con aspectos que tienen que ver con lo no cognitivo, es decir, todo aquello que es necesario, actitudes, habilidades que no son cognitivas, es muchísimo más fácil que uno las entienda a través de personajes, historias, películas, cuentos. Y en este caso, los personajes, Maite Mates, la niña ninja de los números y su maestro numerito, y Sócrates, el verdadero ratón de biblioteca, y Cervantino Paz, son de alguna manera el alter ego de los estudiantes y los docentes. Estos personajes se crearon para el proyecto anterior que se llamaba Talentia, pero nos dimos cuenta cuando hablamos con los niños que ellos de hecho habían recreado y hecho historias a partir de los personajes, y por eso nos dimos cuenta de que eran cercanos y podían hablarles precisamente estos temas socioemocionales y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje no cognitivo.
de una manera más directa. Y los retomamos dándoles una dimensión muchísimo más grande en el proyecto de Saberes y Raíces, en donde realmente hay un diálogo constante entre los aprendices y el maestro, en donde uno le dice qué dudas tiene y el otro le va resolviendo. Y esto también es una manera mucho más práctica y sencilla de dar instrucciones a los estudiantes, porque el objetivo último de estos personajes y del proyecto es que cada uno de los estudiantes se vuelva un aprendiz autónomo, que sea un agente activo de su propio proceso de aprendizaje. Genial. ¿Y en qué parte te identificas con los personajes? ¿Tienes alguna parte de la personalidad de Maite o de Cervantino con los cuales tú dices, ahí estoy yo presente? ¿O realmente Sí, fueron sí. todos de tu imaginación? Definitivamente los dos tienen algo propio, ¿no? Pero también tiene algo que son elementos que lo complementan. Yo fui un pésimo alumno y siempre saqué en la primaria muy malas notas hasta que tuve la suerte de encontrar un docente que me dio a entender que el problema no era yo, que creía que tenía realmente algo mal en la cabeza, ¿no? Que el problema era el proceso de aprendizaje que seguí. Este docente, esta maestra, de hecho, Maru Regueiro, me ayudó y llegué a entender precisamente que uno tiene la capacidad de superar cualquier reto si se lo propone. Y este es uno de los fundamentos precisamente de Maite Mates. Su historia así lo cuenta, ¿no? De que ella estaba desesperada, no sabía qué hacer, y Numerito, desde otra dimensión, le ayudó para prepararla a ser la niña ninja de los números. Es importante que sea una niña ninja porque los ninjas se vuelven ninjas por la práctica y por el esfuerzo propio, no por algún superpoder que viene dado porque viene de otro planeta o una araña les picó, ¿no? Eso significa que todo alumno puede avanzar y comprender todo lo que es necesario en la escuela si tiene esta mentalidad de crecimiento. No importa qué tan rápido o qué tan lento pueda aprender. Y por el otro lado, Cervantino Paz es aquel estudiante que está constantemente preguntándose qué es lo que pasa, por qué sucede esto, cómo puedo hacerlo, etcétera, y que tiene además un enfoque hacia la lengua que es sumamente importante precisamente para poderse expresar. Y obviamente el nombre de Cervantino Paz pues es una mezcla de Cervantes y de Octavio Paz, ¿no? Algo que también me sorprendió mucho cuando los mismos niños nos daban una explicación sobre sus nombres. Y Sócrates, el verdadero ratón de biblioteca, pues es precisamente este ratón filósofo que encarna esta manera de preguntar del docente que va ayudando poco a poco a los estudiantes a encaminarlos a resolver algo que sea fundamental y trascendente para ellos. Sí, interesante. Muy interesante. La verdad es que las personas que aún no conocen los personajes creo que deberían conocerlos porque las historias están muy divertidas. Y aparte de Saberes y Raíces, nos comentabas que tienen esta parte de desarrollos de la parte socioemocional en donde están involucrados también los personajes, pero hay otro plus que tiene Saberes y Raíces que es la parte de las estrategias de neuroeducación o neurodidáctica. ¿Por qué sacar ahorita estas estrategias en esta nueva serie? Pues sé que son innovadoras y sé que es como la parte más avanzada, podría decirse, en temas de pedagogía. Pero ¿por qué ahora lanzarla y por qué se te hace que es muy importante para la nueva escuela mexicana? Bueno, como ya lo comenté en un inicio, la nueva escuela mexicana te dice qué tienes que hacer, pero no te dice el cómo. Y esta es la gran duda que tienen los docentes. Además de que tienen un tiempo muy corto de clase y en este tiempo tienen que hacer maravillas para poder llegar a cumplir con todo lo que se les está exigiendo a los estudiantes y a ellos mismos como docentes. Por otro lado, estos últimos avances de, pues yo diría que será la última década, quizá hasta en los últimos 5 años, que han demostrado que si uno
conoce cómo funciona el cerebro puede utilizar estrategias que además están avaladas por experimentos y por investigación con el rigor científico que tiene que tener ese método para ayudarles a aprender mejor. Entonces, si nuestro objetivo es que cada alumno se vuelva un agente activo de su propio aprendizaje y que sea un aprendiz, pues entonces lo que tenemos que Sí. hacer es darle las herramientas cognitivas para que pueda hacerlo. Y estas son precisamente las estrategias de neuroeducación que empleamos, avaladas por la ciencia, la neurociencia, aplicadas en el aula. Básicamente lo que te dicen es que el cerebro tiene momentos muy claros de procesamiento. Primero está la codificación, luego está el almacenamiento y finalmente está la recuperación. Y entonces, cuando uno recupera el conocimiento, es cuando realmente está consolidando y grabando en la memoria a largo plazo lo que sea, ¿no? Los datos o los procedimientos. Entonces, si tú como estudiante sabes cómo funciona tu cerebro y sabes cuáles son estas estrategias avaladas por la neurociencia, puedes aplicarlas en la manera en que estudias y en la manera que aprendes para descubrir cuál es tu propio proceso de aprendizaje y cuál es el que te vale más. No hay una receta idéntica para todos, pero seguro que todo mundo, cuando hace una recuperación del conocimiento, pasa por alguna de estas estrategias. Entonces, lo que hicimos fue utilizar estas 5 estrategias de neuroeducación y aplicarlas a momentos específicos en el proceso de, digamos, en la didáctica de la clase, para que los estudiantes y los docentes hagan este camino de codificar el contenido, almacenarlo en la memoria a largo plazo y luego recuperarlo para que se vuelva algo importante. Y además, en el último paso, que sería la transferencia, que esto ya tiene que ver con el momento de las raíces, que todos estos conceptos que ya están guardados en la memoria a largo plazo tengan sentido y entonces realmente se queden como algo que combinó además todo este aprendizaje social, constructivista, que tiene que ver con un proyecto, grabado con la fuerza necesaria para que pueda quedarse como un conocimiento para toda la vida. Además de que en el momento este de los proyectos, precisamente van a poner en práctica todo el aprendizaje socioemocional que tiene que ver con saberse relacionar con los otros, saberlos escuchar, trabajar en equipo, tener un liderazgo propio y compartido. Y esa es precisamente la idea de utilizar las estrategias de neuroeducación en el proyecto. Genial, sí, suena algo bastante complementario a la labor que van a tener los maestros en este próximo ciclo escolar, que les va a ayudar bastante a, pues, a conseguir estos aprendizajes esperados de la nueva escuela mexicana. Y bueno, con el resto de autores y con el equipo de editores platicábamos un poco de cuáles habían sido sus desafíos y aprendizajes. Desde un rol como el tuyo, que es más directivo, ¿cuáles fueron o cuáles son estos aprendizajes y estos desafíos que tuviste durante, pues, este proceso de crear Saberes y Raíces? Pues ha sido un reto y yo creo que ha sido el reto más grande porque sabíamos de dónde partíamos, que es obviamente lo que define el plan de estudios de la nueva Escuela Mexicana 2022, pero no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Y esto significa precisamente que, como los docentes y las escuelas, nosotros tampoco teníamos mucha idea de qué respuesta teníamos que darle. Y lo que hicimos fue, por eso también comento que fue un proceso que empezamos desde el 2020 con la pandemia, cuando todo se trastocó y todo se volvió algo completamente nuevo para todas las comunidades educativas que atendíamos. Una manera de poder darles una respuesta que sea válida.
basada precisamente en conceptos actuales y modernos, como la neuroeducación. Entonces, para mí el reto más grande fue no tener la idea de hacia dónde teníamos que ir, pero sí tener la confianza de que de la misma manera que cada escuela se convierte en una comunidad de aprendizaje, pues nosotros también podíamos convertirnos en una comunidad para aprender cómo dar una respuesta a todos nuestros docentes, alumnos. Y ese fue el reto, y ahora que ya está a punto de terminar la campaña, con la respuesta que hemos tenido por parte de los docentes y de las escuelas, nos damos cuenta de que acertamos y que precisamente de la misma manera que los alumnos hacen proyectos para su comunidad, nosotros, Saberes y Raíces, representó hacer este proyecto para nuestra comunidad de escuelas, alumnos, docentes y padres de familia que conforman precisamente toda esta familia de la comunidad educativa a la cual nosotros aspiramos a atender. Sí, ¿y cuál fue el mayor aprendizaje? Hablaste un poco de confianza, ¿no? De tener la confianza de llegar a un, como a, no sé, al puerto, a la meta, que es, en este caso es Saberes y Raíces. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje aparte bueno, este desafío de tener confianza? Yo creo que el mayor aprendizaje es, y además es muy importante, porque estoy hablando desde la perspectiva de una empresa que tiene que funcionar económicamente en nuestro entorno, es que aquello que le pedimos a los estudiantes que tengan que hacer en la escuela para tener éxito académicamente y posteriormente en su vida es completamente cierto. Eh, si aplicamos nosotros esta capacidad de comunicación, liderazgo, eh, abordar los proyectos de una manera asertiva, establecer relaciones de confianza, esto genera una comunidad de aprendizaje, en este caso, una empresa como SDB, que genera contenidos educativos, para resolver un reto que para mí sigue siendo muy grande y que obviamente estamos en el inicio, que representa la situación socioemocional que tienen los estudiantes y que esto implica una manera diferente que tienen que dar clase los docentes, aunado a la nueva escuela mexicana con todas las propuestas didácticas que tienen que tener y que tienen que realizar. Genial. Y bueno, finalmente a todas las personas que han participado en las entrevistas, siempre les digo qué mensaje podrían darle a los docentes. Y te preguntaría en este caso la misma pregunta bueno, la misma solicitud. ¿Qué mensaje podrías darle a los maestros, no solo a los que adoptaron Saberes y Raíces, sino a los que no adoptaron en este nuevo ciclo escolar, sobre este nuevo enfoque y esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje? Pues una de las cosas que me queda clara y que además creo que va a ser cada vez mayor es que vamos a tener que estar constantemente aprendiendo, pero para aprender, y en este caso ese es el reto de las escuelas y los docentes, significa que tenemos que dejar atrás hábitos y maneras de hacer que antes funcionaban, pero que ahora ya no dan una respuesta adecuada a la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Entonces, yo lo que les diría es que abran su mente y abran su actitud y la manera de abordar la realidad a partir de empezar con una mente nueva, fresca, una mente de principiante. Shunryo Suzuki, un maestro zen, decía que en la mente del experto caben muy pocas posibilidades, pero en la mente del aprendiz, en la mente del que no sabe mucho, caben muchísimas cosas. Entonces yo lo que les pediría a la comunidad educativa, a los docentes y a las escuelas, es que abran su mente a esta posibilidad de tener una mente de aprendiz, una mente de principiante, para que aquello que es nuevo puedan evaluarlo, ponerlo en práctica y transformarlo. Aquello que funciona, mantenerlo, y aquello que no funciona, cambiarlo.
Esto es también la manera en que nosotros en EDB tratamos de abordar los retos que tenemos, y yo me doy cuenta que eso también es lo que funciona. Hay tantos cambios ahora, no solamente en el ámbito educativo, sino en todo el mundo, ¿no? Que se habla de esta situación VUCA en inglés, ¿no? Que es ambiguo, incierto, volátil y complejo. Entonces, ante esta realidad, lo que tenemos que tener es una mente de principiante, abierta a escuchar nuevas posibilidades y a ponerlos en la práctica y aprender a partir de ello. Ya, yo creo que ese también es un rasgo que hay que incluir ahora en los niños, inculcarlo en los niños y nosotros también cultivarlo. Sí, creo que es un gran mensaje de tener siempre la mente abierta a aprender nuevas cosas. Y sobre todo en los desafíos que se les presenten, siempre que tengan esta mente de seguir aprendiendo. Y bueno, creo que finalmente con esto cerramos la entrevista, agradeciéndote estos minutos que nos has regalado y la verdad muy interesante conocer un poco más como la raíz de Saberes y Raíces y como el origen de esta gran idea. Les solicito a todos los que nos han seguido con estas entrevistas que si aún no nos siguen en redes sociales, que lo hagan. Tenemos nuestros perfiles en YouTube, en Facebook, en Twitter y en TikTok. Y también si nos quieren comentar qué les pareció el programa, también estaría genial en los comentarios. Esta es nuestra última entrevista. Con esto cerramos el ciclo de entrevistas de Saberes y Raíces detrás del proyecto. Estaremos preparando más entrevistas con un tema nuevo. Y si tienen alguna sugerencia, estaría muy bien que nos las compartieran. No sé si quieres decir algo más, Daniel, a nuestra audiencia. Solo agradecerles a mí me ha sorprendido también la recepción que hemos tenido de nuestros materiales de Saberes y Raíces y también la manera en que estamos creciendo orgánicamente en nuestro canal de YouTube, donde va a estar publicado este video, y de todos los seguidores que cada día son más y que nos animan a seguir haciendo esto, seguir aprendiendo y seguir tratando de ayudarles en su labor docente. Nada más agradecerle a todos los docentes, a todas las escuelas que confían en nosotros, a todos los estudiantes también que aprenden con nuestros materiales, a ti Jesús y a toda la gente que ha hecho posible este proyecto, que han sido muchísimas personas durante, pues yo creo que mucho tiempo, ¿no? Como decía, desde la pandemia, pero ya poniéndonos a trabajar, pues yo creo que llevamos un año. Sí, sí, extenderle el agradecimiento hacia los autores también por brindarnos esos minutos tan interesantes. A mí ha sido como un gran aprendizaje también tener estas entrevistas con todos ustedes. Y bueno, si no han visto todas las entrevistas, están colgadas en Facebook y en YouTube, dependiendo de su preferencia. Y si les gusta, por favor, denle un like y compártanlo con personas que crean que pueda servirles, con otros autores o con otros docentes. Y pues nosotros siempre estamos con las puertas abiertas a cualquier sugerencia, duda o comentario que tengan. Y también si quieren conocer aún Saberes y Raíces, si aún no lo conocen, pues estamos nosotros felices de presentárselos, así que nos pueden contactar en cualquiera de nuestros canales. Y bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos pronto, Daniel. Que estén bien, comunidad de B. Hasta luego. Gracias y hasta pronto.